¿Están todos allá? Salmo 130. Ok, vamos a leerlos una vez más. Léanlo por favor ustedes en voz baja. Permítanme leerlo y ustedes síganme en la lectura. Salmo 130, el versículo 1 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra, Padre, es vida y es viva y es más cortante que una espada de dos filos, Padre, y es aquella arma que tú utilizas para santificarnos, para hacernos más como Cristo Jesús. La oración de Cristo de intercesión que tenemos en Juan 17 nos dice: Padre, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahora, Señor, lo que hacemos es en realidad que, por así decir, nos amparamos y, por así decir, te recordamos este propósito tuyo de santificarnos por medio de la verdad de tu palabra. Y te suplicamos que se haga tu voluntad, pues, en esta hora, en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Hermanos, entonces, yo me voy a concentrar, o nos vamos a concentrar en el versículo 4. En el versículo 4. Vamos a ver el versículo 4 y lo vamos a exponer. El versículo 4. Y si está tomando nota, entonces puede poner como título, ¿no? Perdón y temor. Perdón y temor. Entonces, como introducción, yo tengo una proposición. Yo voy a hacer una proposición como introducción. Y la proposición es esta. Si la quiere escribir, está bien. Mi proposición es que el perdón de Dios da como resultado reverencia hacia Él. Que el perdón de Dios da como resultado reverencia a Él o temor a Él, ¿no? En otra palabra, que la persona que ha sido perdonada se convierte en un hombre o en una mujer que teme a Dios. ¿Me entienden? En otra palabra, mi proposición es esta, pero en otra palabra, que el hombre que es perdonado por Dios se convierte en una persona, en un hombre o en una mujer temerosa de Dios, ¿no? En realidad, cuando dice allí, pero en ti hay perdón. Y en realidad, literalmente lo que dice es para que seas temido, ¿no? Bueno, hay una estrecha relación, por supuesto, entre reverencia y temor, ¿no? Entre reverencia y temor. Pero la palabra más adecuada en este caso sería en realidad temor, no temor. El perdón de Dios, entonces, y el temor de Dios, ¿no? Va mano a mano. Una es el efecto de la otra. Es lo que yo estoy tratando de decir, o es mi proposición, ¿no? Al leer el texto, por ejemplo, podríamos nosotros esperar que él diga, por ejemplo, el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas amado, para que seas bendecido. Pero no dice eso. En ti hay perdón para que seas temido, ¿no? Es algo tal vez que no esperamos no escuchar o que diga, pero es lo que dice. En ti hay perdón para que seas temido, ¿no? El hombre que teme a Dios busca
santidad y devoción. Busca santidad y devoción. El hombre que teme a Dios, hermanos, es el hombre, ¿no?, que ama a Dios. Es el hombre que sirve a Dios. El hombre que teme a Dios es el hombre, ¿no?, que obedece a Dios, ¿no?, que obedece, que ama, que sirve, ¿no?, que le adora, por supuesto, que está tan lleno de gratitud por la misericordia, la gracia y el perdón de sus pecados, que no puede, no, que esto se manifiesta, entre otras cosas, se manifiesta en una explosión de gratitud, en alabanza a quien Dios es y a lo que Él ha hecho para perdonarlo. No, ese es el hombre que teme a Dios. El temor de Jehová es eso, hermanos, ¿no? El hombre que teme a Dios busca sobre toda la cosa esta devoción de amor, ¿no?, a obedecerle. Busca santidad, busca obediencia, busca servirle y por supuesto, ¿no?, y está totalmente persuadido que la mayor bendición, ¿no?, que una persona pueda recibir o tener de Dios, ¿no?, es su mayor favor es el que o la mayor bendición, el perdón de los pecados, ¿no?, la salvación. Y también está totalmente persuadido, convencido de que la mayor desgracia, ¿no?, que la mayor desgracia o desfavor es ser condenado. ¿Entiendes? Es el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová está persuadido, convencido. La mayor bendición, el mayor favor que un hombre puede tener de Dios es el perdón de sus pecados, ¿no? Y la mayor desgracia o desfavor de Dios para con el hombre es ser condenado, ¿no? Y a la luz de saber esto, y a la luz de saber que ha recibido la mayor bendición, el mayor favor posible que un hombre puede recibir de Dios, no tiene más que otra que adorar al Señor, darse de todo su ser a Él, ¿no? ¿Por qué? Al entender el perdón de sus pecados. Porque el hombre que teme a Jehová, es que sabe que ha sido perdonado, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado, para que sea temido, entiende el costo del perdón de Dios. Entiende el costo del perdón de Dios. Que Dios... El hombre que teme a Dios está totalmente convencido, ¿no?, que Dios me amó a mí tanto, que entregó a su Hijo al mundo caído, que entregó a su Hijo, a su único Hijo, ¿no?, a Jesucristo, en manos de hombres perversos y malvados, y que literalmente lo iban y lo destruyeron. Asesinaron al autor de la vida. Que Dios me amó tanto, ¿no?, que no solamente entregó a su único Hijo en manos de hombres perversos y malvados, ¿no?, y asesinos, y que le quitaron la vida y que mataron al autor de la vida, sino también que lo entregó a las fuerzas del diablo, a las fuerzas del infierno, ¿no?, por mí, por salvarme, que me amó tanto, que no solamente lo entregó a manos de hombres perversos que lo mataron, a manos de Satanás y a las fuerzas del infierno, pero que lo entregó para que tome Él todos mis asquerosos pecados, todas mis maldades, todas mis iniquidades. Y no solamente eso, sino que lo entregó también, y lo peor de todo fue que lo entregó a las manos, a la ira misma suya. Y toda su ira por causa de mis pecados cayeron sobre Él. Y como yo siempre le digo, y lo aplastó allí en la cruz como una cucaracha. Cuando una persona está convencida, persuadida por el Espíritu Santo de lo que le costó a Dios su perdón, no tiene otra más que darse a Él en gratitud y en alabanza a Él, a su voluntad, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, el hombre que teme a Jehová, hermanos, alaba a Dios. Es decir, mire, usted puede hacerse la pregunta, yo me hago la pregunta, ¿puede un hombre o una mujer, o un joven, o una joven, alabar a Dios sin haber recibido el perdón de sus pecados?
pero en ti hay perdón para que sea reverenciado, para que sea alabado, entre otras cosas. ¿Puede un hombre que no conozca el perdón de Dios alabar? ¿Ah? No, ok. La respuesta sería no, por supuesto. Pero, habiendo dicho eso, puede ser que lo haga en una forma externa, no en una forma real, ¿ok? Puede ser que sí, que una persona que en realidad no es conversa o no ha sido convertida, no ha sido salva, no, se pare allí y alabe. Puede ser que su hijo, no, que lo vea usted, chiquito, alabando, cantando, no, cante, alabe, no, alabe y algo así, entre comillas. Puede ser que eso pase, no debería de pasar, pero puede ser que eso pase de una forma externa, no de una forma real. O sea, que la respuesta sigue siendo no, pero entiéndame lo que quiero decir. Pero lo que nunca se puede o se debe de ver es que una persona que ha obtenido el perdón de su pecado no alabe. ¿Me entienden? Si usted ha sido perdonado, usted no debe, no puede quedarse callado en el momento de alabar a Dios. Una persona entonces que ha sido perdonada no puede o no debe quedarse callada a la hora de alabar a Dios. Porque esa persona entiende lo que le costó a Dios el perdón de mis pecados. ¿Me entienden? Es imposible. No pueden. Dicho sea de paso, ¿no? Para examinarnos. Estamos viniendo aquí para festejar, en el momento de la alabanza, para festejar el perdón de mis pecados, que Cristo se levantó de los muertos para salvarme a mí, para salvar a mis hermanos, para salvar a su iglesia. ¿Cómo quedarse callado? ¿Cómo quedarse callado? Entonces vamos a ver, o vamos a investigar, y escriban esto. Vamos a investigar la relación entre el perdón y el temor de Jehová, o a Jehová. En realidad ese es el temor de Jehová, pero podemos decir también el temor a Jehová. La relación, a investigar la relación entre el perdón y el temor de Jehová. Y bajo esta investigación que vamos a hacer, vamos a ver, o yo voy a dar dos proposiciones más. Dos proposiciones más. La primera proposición, si está tomando nota, escriba. Un propósito primordial de Dios al salvarnos, un propósito primordial de Dios al salvarnos es hacernos santos. Santos. O sea, santidad. ¿Lo escribieron? Propósito primordial de Dios, un propósito primordial en Dios, en nosotros para salvarnos, es hacernos santos. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la razón? ¿O por qué nos salvó Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si yo le pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Qué usted diría? Bueno, las escrituras dan una sola. Lo hizo porque nos ama. ¿Y por qué nos ama? En realidad no nos dice, ¿no? Pero la respuesta es para la gloria de Dios. Dios salva a un grupo de personas, a la iglesia, para la gloria de la alabanza de su gracia. Para la gloria de la alabanza de su gracia y su misericordia, ¿no? Para mostrar, en otra palabra, ¿no? Para manifestar su gracia y su misericordia, ¿no? Por eso Él nos salva, para la gloria de la alabanza de su gracia. Pero ¿para qué nos salva? ¿Cuál es la meta de Dios para con nosotros en salvarnos? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Bueno, una meta primordial es hacernos salvos, santos, no llevarnos a santidad. No, miren, y yo le voy a
a demostrar esta proposición de la cual, yo le voy a demostrar que es bíblica desde el punto de vista del Padre en el propósito de la salvación. En otra palabra, ¿por qué Dios elige a cierta persona para salvarlos? Escuche, palabra de Dios. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos... El texto no dice para que fuésemos libres o escapemos del infierno, para que fuésemos santos y sin manchas. Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4, ¿no? Enseña, ¿no?, cuál es el propósito de Dios el Padre en la elección para salvación. ¿Cuál es? Para hacernos santos, para hacernos santos. Las Escrituras enseñan que el propósito de Dios el Padre en la elección para salvación es hacernos a nosotros santos, ¿no? También yo lo quiero ver o demostrar que la Escritura enseña que desde la perspectiva del logro de Cristo en la obediencia y en su muerte, es que, o sea, en otra palabra, ¿para qué Cristo, no, obedeció y murió en la cruz? Bueno, permíteme leerle también, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista del logro de la obediencia y muerte de Cristo. ¿Para qué vino y murió? ¿Para el perdón de nuestros pecados? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, para el perdón de nuestros pecados. Para hacernos aptos a Dios. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero hermanos, el punto, el perdón de pecados es solamente parte de la obra de salvación. No es todo. Miren. Por ejemplo, dice las Escrituras, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, salvación, perdón de pecados, y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo especial, celoso de buenas obras, santidad, para que un pueblo sea santo, para que un pueblo sea de Él. O sea que desde la perspectiva de Cristo, al venir al mundo a obedecer toda la ley de Dios y morir por el pecador para nosotros, para salvarnos, fue para hacernos santos, ¿no? Le leí Tito 2:14. También dice las Escrituras, ¿no?, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, a la obediencia y a la santidad. Primera de Pedro 2, versículo 24. Entonces, las Escrituras enseñan, ¿no?, claramente que el propósito del Padre al elegirnos y a salvarnos es hacernos santos. El propósito también de Cristo en venir y morir en la cruz también tiene como propósito hacernos santos. Lo mismo, hacernos santos, ¿no? Y aquí sí, vengan conmigo a Ezequiel 36. Ezequiel 36. 26. Ezequiel 36, 26. Ahora vamos a ver desde el punto de vista, ¿no?, del propósito del Espíritu Santo en la obra de la salvación. ¿Cuál es? Bueno, podemos leer uno de muchos, ¿no? Pero podemos leer Ezequiel 36, 26 y 27. Miren lo que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué persona es mi espíritu? ¿Qué es mi espíritu? El Espíritu Santo, por supuesto. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Santidad, en otra palabra, hermanos. La obra del Espíritu Santo en nosotros, en la obra de salvación, es traernos a la santidad. El propósito del Padre, el propósito del Hijo y el propósito del Espíritu Santo. El propósito del Trino Dios, hermano, primordial en nosotros para salvarnos es hacernos santos. No es solamente para perdonarnos y ya ahí se acaba. No,
El propósito primordial de Dios a elegir a un pueblo, a una persona, a un individuo, a una mujer, a un joven, a una joven, es para que esa persona sea santa. Sé santo porque yo soy santo. Por eso la Escritura dice, y sin santidad nadie verá a Dios, entre otras cosas. Nadie. El propósito del Dios trino para salvarte a ti y a mí es hacerte a ti y a mí santo. Santo. Miren, el arrepentimiento, y eso no lo tiene usted que, al menos que quiera escribirlo, pero yo voy a proponer, yo estoy haciendo muchas proposiciones en este día, pero yo voy a proponer que un verdadero arrepentimiento, entonces, es el aceptar el propósito de Dios para mí, para los suyos, para los suyos. En otras palabras, el ir a Él, ¿no?, con la disposición de alma y de corazón y de voluntad, y reconocer y decirle, Padre, vengo a ti como un pecador y quiero y acepto el perdón de mis pecados, pero ahora, después que me perdone mis pecados, yo voy a vivir en pecado. No, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, un verdadero arrepentimiento entonces es el ir donde Dios, ¿no?, y decirle, vengo a ti como un pecador, perdona mis pecados y acepto tu propósito para mí en mi vida. Y acepto, me someto, acepto y me someto y quiero vivir, ¿no?, para tu propósito, para tu voluntad, para tu gloria. No existe tal cosa como un arrepentimiento genuino, en ignorancia al propósito del perdón. ¿Me entienden? Es imposible. Es imposible. El verdadero arrepentimiento, hermano, se da en el contexto de un reconocimiento de que ahora mi vida ya no me pertenece a mí. De que ahora mi primordial propósito en mi vida es la gloria de Dios. Es reconocer y aceptar el propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida, la cual es hacerme santo. La cual es hacerme santo, santo. Miren, yo escribí, el hombre no es perdonado en ignorancia del propósito del perdón. No es perdonado en ignorancia del propósito del perdón, pero en ti hay perdón para que seas temido, pero en ti hay perdón para que seas honrado, para que seas obedecido, para aceptar, para ser santo, para aceptar el propósito de ti en mi vida, ¿no? Y la segunda proposición en investigar la relación entre el perdón y el temor de Jehová es esta. El perdón y el temor de Jehová, dicho sea de paso, como yo les pueden decir, el perdón y la devoción, el perdón y la santidad, no, pero el perdón y el temor de Jehová son inseparables beneficios del nuevo pacto. El perdón y el temor de Jehová son inseparables beneficios del nuevo pacto, ¿no? Ustedes saben que la salvación es presentada en las Escrituras, ¿no?, en un esquema, un contexto de un pacto, ¿no? O sea, del nuevo pacto. Miren, el Señor Jesucristo es descrito en las Escrituras como, vengan conmigo, Hebreos 8, versículo 6. El Nuevo Testamento, ¿no?, describe al Señor Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿De qué pacto está hablando aquí? Del nuevo pacto. Hermanos, las Escrituras, el Nuevo Testamento describe al Señor Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. Como el mediador del nuevo pacto. Miren, ¿cómo describe también las Escrituras, no, a los ministros
a los ministros, ¿no? A los siervos en esta salvación, ¿no? Vengan conmigo para ello a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. Versículos 5 y 6. 3, 5 y 6. 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 5 y el 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 5. Ahora el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto, ¿no? Una vez más, las Escrituras, ¿no?, describen la salvación, nuestra salvación, ¿no?, bajo el esquema de un nuevo pacto, Por eso las Escrituras describen a Cristo como un ministro del nuevo pacto, ¿no? Por eso las Escrituras también nos describen a nosotros, ¿no?, como ministros del nuevo pacto, ¿no? A los predicadores, a las personas que sirven en esta salvación, ¿no? O que llevan el mensaje de la salvación como ministros del nuevo pacto. Lo menciono nada más porque esto no lo tenemos ni que ver, ni siquiera, ¿no? En la cena del Señor, cuando mencionamos la sangre del Señor Jesucristo, ¿cómo describen las Escrituras también la sangre del Señor que ha sido derramada? Cada vez que recordamos o cada vez que participamos de la cena, ¿cómo es descrita la sangre del Señor? Como la sangre del nuevo pacto, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Esta salvación es parte o esquema, ¿no?, del nuevo pacto, ¿no? Entonces, el punto es que la pregunta que yo le tengo para ustedes es mejor es esta: ¿cuáles son los dos beneficios primordiales del nuevo pacto? A ver, en lo que yo tomo agua, ustedes díganme, o uno de ustedes que levante su mano, ¿cuáles son los dos primordiales beneficios del nuevo pacto? Se lo digo, hermanos. Número 1, perdón de pecados. Y número 2, un cambio de corazón. Un corazón nuevo. Esos son los primordiales beneficios del nuevo pacto. O sea, de la salvación. De la salvación. El perdón de pecado y un nuevo corazón. Hebreos 8, por favor. Versículo 10, del 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Por supuesto, esa es la salvación, conocer a Dios, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, bueno, hasta ahí nada más. ¿Cuáles son las dos cosas que vemos aquí? El perdón del pecado y un nuevo corazón. Vean conmigo a Hebreos 10, 16 y 17. Más claro todavía. ¿Están allá? Hebreos 10, 16 y 17 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Qué dice? Va a poner sus leyes en su corazón. En Ezequiel, ¿qué dice? Que le iba a cambiar el corazón de carne y el corazón de piedra, y le iba a dar un corazón de carne. El perdón de pecados y el nuevo corazón, o un nuevo corazón, son los primordiales beneficios, ¿no?, del nuevo pacto, de la salvación. ¿Por qué? Entre otras cosas, hermanos, porque nuestros problemas son dos, o sea, es doble. Un mal récord, porque hemos pecado, el mal récord. Pero el otro,
un mal corazón o un corazón malo. Y los dos son solucionados por Dios en la salvación bajo el nuevo pacto. Esos son los dos primordiales beneficios que Dios da, ¿no?, al salvar a una persona. En otra palabra, en ti hay perdón para que seas reverenciado con un nuevo corazón, con un corazón que quiere. En mi punto, hermanos, es que no existe una bendición sin la otra. No existe una bendición sin la otra. Los dos son los beneficios primordiales del nuevo pacto. No solamente Dios viene y te perdona tus pecados, sino que te da un corazón ahora que teme a Jehová. Que teme a Jehová. Diferente, en contrario al hombre no salvo. Por ejemplo, en Romanos 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No quieren ni pueden, pero Dios le cambia el corazón a la persona, o sea, escribe su ley en él. Ustedes tienen que entender, hermanos, que estas son palabras figurativas. Cuando dice, le escribiré en sus corazones mis leyes, no es que Dios coge un cincel, no, y en el órgano que late, no, en nuestro ser, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, no es que Dios coge un cincel y escribe la ley, su ley en nuestros corazones. Es que Dios no cambia el corazón, es que Dios cambia el afecto de la persona. Es que el cambio que Dios hace, hermanos, va primordialmente, ¿no?, al afecto de la persona, donde la persona no solamente puede, pero la persona quiere. La persona quiere estudiar las Escrituras. No que puede entenderlas, sino también quiere. Hay un afecto hacia la palabra de Dios. Hay un afecto, por supuesto, a Dios. Hay un afecto ahora a Cristo. Hay un afecto ahora a las Escrituras. Hay un afecto ahora a los hijos de Él. Hay un afecto ahora diferente a los pecadores. Hay un afecto ahora a la gloria de Dios. No existe en tal cosa una separada de la otra. ¿Me entienden? Ahora bien, las aplicaciones, dos aplicaciones muy sencillas. La primera es el cristiano carnal. Escríbalo. La primera aplicación es: ¿qué quiero yo decir con el cristiano carnal? En una aplicación, mire, sencillamente esto, que nuestro texto, en ti hay perdón para que seas reverenciado, que el perdón trae como efecto la otra, que Dios da las dos cosas, que no existe una sin la otra, que donde quiera que hay perdón, hay temor a Jehová, hay reverencia a Jehová, hay obediencia a Jehová, hay amor a Jehová, hay amor a las Escrituras, hay amor a obedecerle, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro texto destruye el error de la doctrina de un cristiano carnal. No existe, no puede existir, no debe existir. Porque porque el perdón de pecado trae como resultado, trae como efecto temor a Jehová. No existe tal cosa como una persona que viene y acepta de Dios el perdón del pecado, pero no acepta el propósito de Dios para él. Es imposible. Eso no es una real conversión, eso no es un real arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento trae frutos. Trae frutos. Y el primordial fruto, hermanos, es santidad. Santidad. Un cristiano carnal no debe existir. ¿Por qué? Porque el propósito primordial de Dios para salvar mi vida es separarme del pecado, es hacerme santo. Por eso yo no puedo estar aquí predicando la palabra de Dios y vivir en pecado. No debo. Debo ser expulsado incluso como pastor.
Por eso aquí, hermanos, un llamado a las personas que están aquí cantando como líderes, por así decir, líderes en el sentido de que nos dirigen a nosotros a alabar al Señor. No pueden vivir en pecado, no deben vivir en pecado. Así que hago un llamado en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú nos diriges aquí en alabanza, tu vida tiene que ser santa. Tu vida tiene que ser santa, como aplicación de este texto, hermanos, como aplicación de lo que las Escrituras dicen. Tu vida tiene que ser santa, porque ese es el primordial propósito de Dios para salvarte. Y si tú te has arrepentido, tú has aceptado el propósito de Dios para tu vida. Y el propósito de Dios en tu vida es que tú te alejes de fornicación, que tú te alejes de adulterio, que tú te alejes del pecado. Tú no puedes, tú no debes estar aquí dirigiendo, ¿no? Y por ejemplo tener una novia inconversa, o estar teniendo relación con la novia que es inconversa, o con la novia que es cristiana, como quieras. No debes, no debes. ¿O no sabéis que un poquito de levadura daña toda la masa? No, no debes. Por amor a la gloria de Dios y por amor a la congregación, arrepiéntete. Arrepiéntete. No debes seguir así, ¿no? Esa es la primera aplicación o implicación del texto. La segunda es, escríbanlo por favor, nuestro texto expone el error, el segundo error por supuesto, o la mentira del legalismo. ...130, una vez más, que dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciados. Pero en ti hay perdón para que nosotros seamos santos. Para que nosotros seamos personas que nos caractericemos por el temor de Jehová. Eso es literalmente lo que el texto enseña. Una trae como resultado la otra. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es este. Las Escrituras no dicen, no enseñan que el temor a Jehová produce el perdón de pecado. ¿Cómo prueba esto? ¿Cómo esto expone la mentira del legalismo? Muy fácil. Algunos de ustedes están como... Yo lo voy a explicar. El legalismo, ¿qué dice? ¿Qué dice el legalismo? Miren, nosotros todos por naturaleza somos legalistas. ¿Sabía usted? El ser humano por naturaleza es legalista. Yo estaba convencido, mi primer pensamiento acerca de Dios, acerca de por qué Él me iba a aceptar a mí, sí, yo creo que sin nadie decírmelo, incluso fue este. ¿Por qué? Porque mi naturaleza legalista se manifestó desde que yo era pequeño. Porque yo creía que al final del siglo, que al final de mi vida, que al final... cuando Dios juzgue a todo el mundo, que Él iba a poner mis obras en una balanza, no, que iba a poner mis malas obras en un plato de la balanza y que iba a poner mis buenas obras en el otro plato de la balanza, y que por supuesto, no, Santo Juan Carlos Castellano, las buenas obras iban a pesar más que las malas obras y, gloria a Dios, Dios me iba a aceptar. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Eso lo enseña el legalismo. El legalismo dice, si tú obedeces la ley, si tú obras, si tú haces, tú vas a ser perdonado. Si tú temes a Jehová, tú vas a ser perdonado. El texto no dice eso. El texto dice, y las Escrituras en toda parte enseñan, en ti hay perdón, y el perdón trae como efecto el temor de Jehová. La obediencia, las buenas obras. ¿O no lo leímos? Miren, le leo eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué le parece? Eso es la gracia de Dios.
Dios nos salva, Dios nos elige, Dios nos toma, Dios nos perdona para que nosotros le temamos, para que nosotros andemos en santidad, para que nosotros andemos en obediencia, para que nosotros hagamos buenas obras. El legalismo dice, es al revés. Todas las religiones del mundo, todas, dicen lo contrario que este versículo, este texto bíblico nos enseña. Dice, si tú nada más sigues predicando, si tú nada más sigues obedeciendo, si tú nada más sigues confesando, si tú nada más sigues cualquier cosa que sea, puede ser que Dios te perdone. O tal vez se atreva a decir, Dios te va a perdonar. En ti hay perdón para que seas temido, para que andemos en buenas obras, para que andemos en santidad. Una es el efecto del otro, no al revés. ¿Me entienden? No al revés. Destruye la esencia del legalismo, ¿no? Miren, permítanme decirle, una de las acusaciones oficiales de parte de la Iglesia Católica en el principio de lo que conocemos o se conoce como la Iglesia Protestante, no, la Reforma, una de las primordiales acusaciones formales de la Iglesia Católica es que no se le puede decir al pueblo que la salvación es de gracia y es eterna, porque eso lo iba a llevar a ellos al libertinaje. Porque no se le puede decir, no se le puede dar esa seguridad, esa certeza. Hay que mantenerlo como en temor, pero un temor por el hombre, no el temor de Jehová. Hay que mantenerlo ahí diciendo, no, tu salvación sí, siempre y cuando te confieses con el cura, te confieses con el Padre y hagas penitencias. Y tal vez Dios te va a perdonar. Esa es la esencia del legalismo. El legalismo dice, tiene que hacer para que Dios te acepte. La gracia dice, no, yo te acepto y te perdono. No. ¿Por qué? Por amor a mí mismo, dice Dios. En ti hay perdón para ser reverenciado. Para que pueda ser reverenciado. La misma esencia del legalismo existe, ¿no? Por ejemplo, así como la acusación de la Iglesia Católica, una acusación legalista, ¿no? Que no quiere, que odia el aceptar que Dios es amplio y rápido e inmediato en perdonar, que hay que mantener a la persona ahí confesándose. A veces se ve en las iglesias evangélicas que si la persona peca y se arrepiente, ojo, y se arrepiente, que aún así tiene que ir a confesar. ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué autoridad? Es un pensamiento totalmente legalista. Totalmente legalista. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene el mismo principio de que la Iglesia Católica tenía antes, lo tiene, que se ve por ejemplo en Romanos 6, versículo 1, cuando dice, cuando Pablo expone esta gloriosa salvación de gracia y eterna, ¿no? Entonces ellos llegan a esta falsa conclusión y acusación que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En la esencia del legalismo dice que decide darle libertad a la persona va a usar esa licencia, esa libertad para pecar. Las Escrituras dicen, no es cierto. El hombre fiel a Dios es aquel cuyo corazón está anclado en el perdón de Dios, en la gracia de Dios, en el Espíritu de Dios, ¿no? Y la iglesia, por ejemplo, un espíritu que se levanta a veces en la iglesia evangélica, es que si un hermano peca y aún se arrepiente como quiera, hay que hacerlo pasar al frente a confesar su pecado. Y hay dos cosas que más o menos no se llegan a esa conclusión porque hay que hacerlo. Porque si no, en primer lugar, porque si no, va a tomar la gracia como un libertinaje para el pecado. Pero hermanos, la mayor gracia o la mayor
si la mayor gracia o el mayor efecto que produce la gracia de Dios es que nosotros queremos serle fiel. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Es el perdón de Dios, es el entender y estar totalmente persuadido que ya Dios perdonó todos mis pecados. Y como yo entonces, que entiendo que Dios perdonó todos mis pecados, voy a querer vivir en el pecado. Eso va totalmente en contra de todo lo que la Escritura enseña, porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo, hermanos, no, ¿acaso no enseñó Pablo eso? Es el amor de Cristo que nos motiva a nosotros a serle fiel. No es la ley, no, pues, entre otras cosas, no, por eso la Escritura dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para amarle, libertad para servirle, libertad para decirle que no al pecado. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Gálatas 2:20, el Pablo lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lea eso, hermanos, lea eso, porque eso era lo que motivaba, lo que llenaba de gracia al apóstol para serle fiel, para temer a Jehová. Él entendía que en Jehová había perdón, que en Jehová todos sus pecados habían sido perdonados. Y entendía el costo del perdón de sus pecados. Y quería entonces con todo su ser serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. La mayor motivación bíblica para nosotros ser santos, para nosotros ser fieles, para nosotros ser personas obedientes, es el perdón de Dios. Es la gracia de Dios. Que Dios nos perdona por amor a Él, para la gloria de Él, y Dios nos perdona eternamente. Pero se levanta el espíritu legalismo que se levanta en Lucas 15, que no puede aceptar, refiriéndose allí. ¿Quién está representando el legalismo? En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor. El hijo menor se va y vive y le da prácticamente una cachetada, por así decir, peor que eso, al papá, y coge todo el dinero y se va y vive perdidamente. Y mientras está allí comiendo la comida de los cerdos, dice las Escrituras que él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en las casas de mi padre y tienen abundancia de comida? Y aquí yo comiendo comida de cerdos. Dice: me levantaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero, por favor. Y dice que levantándose se fue, y que el padre lo vio de lejos, y el padre sí corrió a él. Y el padre corrió a él, loco por perdonarlo. Y él dice que, la Escritura dice que él comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero, por favor. Y el padre no lo dejó que siga hablando más. El padre dice que se echó sobre él y lo cubrió y le dio el anillo y le dijo: maten al becerro gordo y hagamos fiesta, porque este mío se arrepintió, estaba muerto y ahora vive. Y ahora hay, hermano, la Escritura dice: Dios se goza en los cielos por un pecador que se arrepienta, por un creyente. Él era hijo de él, por un creyente que se arrepienta. Dice: este estaba muerto y se arrepintió. Gloria a Dios, gocémonos con el hermano si se arrepintió. No, el efecto, el espíritu legalista que dice: hay que hacerlo pasar al frente. Hermanos, eso no es bíblico. Las Escrituras enseñan: si el hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si se arrepintió, ¿qué dice? Permíteme decirlo así: si se arrepintió, ahí se acabó el asunto. Ahí se acabó. No tiene que ir a confesarlo a la iglesia, no tiene que ir a confesarlo al cura, no tiene que confesarlo a un padre. ¿Bajo qué autoridad? Dios es amplio y rápido, inmediato en perdonar. Confesé mis pecados y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Salmo 32, versículo 5. Inmediatamente, rápido, cuando Natán confronta a David, dice David: pequé contra Jehová. ¿Y qué dice Natán inmediatamente? También Jehová perdonó tus pecados. Y usted puede decir, y podemos decir: no, pero mira lo que le pasó.
No se equivoquen, no nos equivoquemos. Esa fue la consecuencia de Dios, que Dios le dio por sus pecados. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Dios nos llama a perdonar y aceptar y a tomar de vuelta al hermano si se arrepienta. Dios nos llama a ser como Él, rápido y amplio en perdonar y a celebrar con Él que el hermano se arrepintió. En ti hay perdón para que seas reverenciado. No existe tal cosa como demostrar y manifestar el perdón de Dios para que un hermano lo tome para una licencia para perdonar. Eso es una mentira. Eso es una mentira, eso es una mentira. Una persona que realmente ha sido perdonada no toma la gracia de Dios como para darse al pecado. Eso es lo que leímos versículo tras versículo. Una cosa trae como consecuencia la otra. La mayor motivación para la fidelidad y la santidad es el perdón de mis pecados. El perdón de mis pecados. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos ser una congregación que perdona, que es amplia en perdonar y rápido en ello, y que se alegra, que hace fiesta, por así decir, cuando un hermano vuelve en sí y se arrepienta. Yo no sé usted, pero una de las cosas que más gozo me trae en mi vida es cuando un hermano se arrepiente y ¡pum!, Dios lo perdona. En ti hay perdón para que seas adorado. Alabemos a Dios. Padre, tantas gracias te damos, porque en ti hay perdón. Oh Señor, ayúdanos a ser como tú, perdonarnos los unos a los otros, amplio en perdonar, en aceptar que tú eres un Dios de gracia, que tú eres un Dios que perdona. El aceptar, Padre, que la gracia, que el perdón, que el amor de Dios están diseñadas para hacernos santos, para hacernos fieles, para no querer pecar contra ti, para querer darnos a la santidad. Haznos santos, así como tú eres santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.